Mariana Alegre, un gusto tenerte con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Ha sido una jornada particularmente reveladora, como creo que siempre ocurre, porque nos damos cuenta que Lima, que tiene problemas comunes y que se denuncian permanentemente, es al mismo tiempo una gran diversidad con situaciones muy peculiares, ¿no es cierto? Y entonces ahí surge la esperanza de que se pudiera tener una política común o coordinada en un primer término, y eso corresponde allá a Lima Metropolitana. Lo segundo es cómo van cambiando de alguna manera, digamos, las prioridades con respecto a la ciudad. Estaba viendo ahora lo que se hace en resúmenes en los medios, y casi todos coinciden en el tema del tránsito en este momento, cuando hasta hace unas semanas el tema angustioso era seguridad ciudadana, y probablemente también trasladaremos las cosas luego a el otro tema que es también muy serio, la pérdida de áreas verdes, el problema de la residencialidad. Son muchas las cosas y sin embargo pues siempre la pregunta de por dónde empezar y cuánta confianza tenemos en si en efecto, la otra proporción de reelectos es bastante alta, si en efecto tenemos garantizada por lo menos una continuidad positiva. Bueno, primero creo que el gran valor es aprender a reconocer esa diversidad como no solamente parte de la capital, sino como un valor positivo. Quizás en un tiempo eso no era considerado así, Sí, más bien había un gran problema. Exacto, una polarización en términos de clase, de raza, de procedencia, que no le hacía ningún bien ni a las personas y claramente no al desarrollo de la ciudad. Y con eso, teniendo en cuenta y teniendo claro esa diversidad, esa heterogeneidad, esas diferencias, el reto es precisamente plantear este horizonte común al que se puede llegar justamente encontrando los puntos cotidianos de los cuales todos somos parte. Movernos, por ejemplo. Claramente por eso el tema del tránsito y el tráfico es un asunto relevante. El aire que respiramos. El miedo a salir a las calles o el no tener temor. Entonces, esos son quizá los puntos conjunto a otros donde sí podemos encontrar temas en común y que sobre la base de ellos es que la autoridad metropolitana y las autoridades distritales deben trabajar. Bueno, pero también hay aspectos que efectivamente la ciudadanía, y eso lo vemos sobre todo en la búsqueda de los votos y la participación, es si la municipalidad está bien planteada, tal como está funcionando ahora, qué cosas se requeriría que cambiasen. En otras palabras, en verdad, la gestión y la administración para el ciudadano común y corriente se vuelve muy complicada. Tener que ir a la municipalidad, hacer trámites para esto, para lo otro. En fin, es casi una reproducción de la imposibilidad de un ministerio o una superintendencia, cuando al contrario, hay algunos casos en que la municipalidad realmente es un sitio agradable para ir porque te soluciona problemas. Hay creo que dos niveles, ¿no? Por un lado, la necesidad de tener efectivamente trámites más fáciles y más cercanía desde el ciudadano con su autoridad local, para eso es principalmente el gobierno local, pero también tenemos un problema de gobernanza y de institucionalidad a nivel de Lima metropolitana como también a nivel distrital en cuanto al real poder que tienen los municipios, en particular el metropolitano. Un municipio metropolitano para nuestro caso que no tiene mayor presupuesto, que tiene recursos además amarrados pues en algún sentido a los propios procesos a los que están adscritos, por ejemplo, el tema de peajes ahora ya concesionados. La ciudad entonces se queda sin fondos para lo cotidiano. Y eso también es un asunto importante. Otras ciudades de Latinoamérica, como Bogotá o como Santiago, por ejemplo, tienen mucho más dinero per cápita que el que tiene la ciudad de Lima. Y claro, sin dinero, ¿cómo hacer cosas? Y también más autoridad en relación con los distritos. Mucha más autoridad. Hay, bueno, Bogotá mismo tiene un alcalde mayor, no tiene distritos. En otros continentes como, por ejemplo, Londres, solamente hay un alcalde principal. Por ahí existen los gobernadores. Tienen una figura que no fragmenta el poder y a su vez pues no genera tanto conflicto. Compleja. La recuperación de espacios públicos, Mariana, siempre ha sido una preocupación y una observación que hacen ustedes y comentábamos en otros estudios que el lugar preferido para los limeños se ha vuelto los malls, los centros comerciales, nada más lejano a un espacio público que ir a encerrarte a un centro comercial lleno de tiendas.
¿Cómo vamos avanzando en ese sentido? ¿Qué propuestas de candidatos hay en ese sentido? Sobre todo cuando el gobierno pretende dar leyes que quitan financiamiento para, por ejemplo, parques zonales, es como que despreciáramos esos espacios al punto de que ni siquiera le queremos dar plata. Bueno, esa pregunta es súper interesante. De hecho, según nuestras encuestas, ya este año estamos haciendo la número 5, la actividad recreativa principal que hacemos los limeños es ir al parque a pasear. Entonces, claramente hay una demanda. Claro, lo que pasa es que el parque se ve como algo menos importante o menos impactante que un centro comercial, que requiere una inversión, que genera una serie también de oferta. Sí es cierto también que la gente tiende a ir al centro comercial cuando se coloca el centro comercial. Y eso no tiene por qué necesariamente competir con el disfrute de los parques o el disfrute de la calle. Y eso es importante. Cuando uno coloca un centro comercial suele romper la escala urbana, es decir, ¿no? El tamaño de los centros comerciales son grandes, uno tiene que llegar en algunos casos normalmente en auto o en vehículo motorizado. Y eso de ahí puede perjudicar no solamente la zona en la que está instalado, porque genera una actividad distinta a la que era usual, pero también afecta a la economía local. Si es que se busca promover el uso de la calle de manera más activa y segura, uno desde los distritos tiene que empezar a promover espacios mixtos de usos, es decir, que exista comercio, que exista escuela, que exista una pequeña industria, que exista espacios recreativos y también residencia, de forma que la gente puede acceder a distintos servicios en el lugar cerca a casa. Algunas zonas en Lima es así. El transporte público, mira ahora que está en entredicho, porque Lima es una sola ciudad con el Callao, pero tiene dos autoridades que a veces no se ponen de acuerdo, y además tenemos un proceso de reforma en el que todos coinciden en que es necesario, era necesario, pero hay algunas observaciones en cuanto a cómo se está poniendo en marcha. El alcalde electo, el señor Castañeda Locio, ha dicho que, por ejemplo, va a evaluar el funcionamiento del Corredor Azul porque parece que en sus términos no funciona. Bueno, ciertamente la prioridad tiene que ir sobre la marcha de unir los distintos transportes que tenemos. Lima necesita un sistema multimodal de transporte y ojalá más adelante, algo que es ahora imposible, una tarifa única para poder movernos de un lado a otro de la ciudad y no tener que pagar 2 o 3 pasajes. Y en ese sentido, invertir en buses, cualquiera que sea la forma, es la forma correcta, porque el 80% de los ciudadanos nos movemos en buses, metropolitano, incluyendo también, el metro de Lima, es decir, el medio masivo. Y claro, los buses tradicionales, que son los que ahora se están empezando a organizar y a ordenar, tienen también que sumarse a este proceso. Ahora, que hay que revisar la colocación, por ejemplo, de terminales, la conexión entre los nuevos corredores con los medios más masivos, la facilidad que hay de caminar hacia los paraderos o de llegar en bicicleta en buena hora, todo eso es parte del sistema. Y si la nueva gestión va a trabajar en ese sentido, fantástico, porque nos podremos mover mejor. Y ahí necesitamos también una educación del ciudadano, porque estamos muy mal acostumbrados. Sí, nosotros tenemos una tesis que señala que primero hay que resolver la infraestructura mínima, es decir, las veredas, la colocación de semáforos, la indicación de las señales de tránsito, y junto con eso empezar a iniciar una campaña informativa. Porque claro, cuando uno llega, por ejemplo, es el mismo pasajero malcriado o el mismo peatón irresponsable que en una iglesia se porta muy bien, porque conoce las reglas. Claro. El mismo chofer de la combi que antes manejaba como loco en el Metropolitano, ahora maneja tranquilo. Es increíble cómo en pocas semanas, más allá de los 1000 errores que puede tener todavía el Corredor Azul, lo que uno ve hoy es muy distinto a lo que uno veía hace 2 semanas. De pronto uno pasa, ve a la gente ordenada haciendo su cola, subiendo por donde tiene que subir, bajando por donde tiene que bajar. No son procesos muy largos, ¿no? Vamos a ver cómo de aquí a fin de año entiendo que se va a implementar también el periodo de prueba del corredor Javier Prado. Vamos a ver cómo va. Claro, el gran tema a tener que entender es que tenemos que facilitar el movimiento y la movilidad de la gente más pobre también. Así es, que son las periferias que llegan en este caso al corredor. Nos pasa a todos egoístamente decir, bueno, oye, la Avenida Arequipa está muy bien, pero la Avenida Arequipa pues es una cosa minúscula. Es como la uña del dedo meñique. Aquí tenemos que ver, y me consta además por varias personas que trabajan conmigo, que en realidad tienen que desde las 5 de la mañana poder llegar a San Isidro, a Miraflores, ¿no es cierto? Entonces la cosa es complicada, pero de todas maneras, y es la última pregunta, Mariana, ¿podemos decir que los elegidos, muchos de los cuales son reelectos, porque se supone que han hecho buena gestión, nos garantizan un paso superior
en la normalización, regularización y, en fin, mejoras de Lima? Bueno, creo que el rol ahí está justamente en la ciudadanía en fiscalizar que eso ocurra, ¿no? La ciudad no se construye solo con las autoridades, sino con los ciudadanos. La población elige en base justamente a promesas o a experiencia, en el caso de la gente reelegida, y si la mayoría, en términos generales, apuesta por alguien, pues en buena hora para lograr que esas propuestas lleguen a buen término. Pero lo que es fundamental es, sin ciudadanos activos, participativos, que paguen sus tributos, que no boten basura a la calle y que tomen el bus en el paradero, pues tampoco la ciudad va a avanzar mucho. Por eso cuando la gente se quejaba sobre el corredor azul, yo decía, esto no es algo que se debe reprimir. Porque la queja venía ordenada, además, y eso, a diferencia de otros países en que la gente hizo revoluciones, daba cuenta de un ciudadano con capacidad de respuesta, ¿no? Es que yo creo que estamos en una Lima distinta porque tenemos una ciudadanía más activa y más efervescente. Personas que ahora discuten y pelean por el tipo de bus que está usando. Eso antes no se veía. Gente que reclama por el espacio público, que se amarran un árbol. Antes era la aceptación de lo fatal, en verdad. Así es, ahora queremos Hoy día mejor. Conciencia ciudadana. Lo promisorio, cuando menos. Así es. Bueno, muy bien. Muchas gracias, como siempre, Mariana Alegre Escorza, por este diálogo. Coordinadora del Observatorio Lima, ¿cómo vamos?